Facebook o Meta, como ustedes la prefieren llamar, publicó el miércoles pasado sus resultados del cuarto trimestre del 2021. La acción ha caído más de 26% en un solo día y ha perdido más de 200 billones. Esto es algo histórico, nunca antes visto en toda la historia de la bolsa de Estados Unidos. Seguro te estarás preguntando qué ha pasado con Meta y por qué es que ha caído tanto en un solo día. En el video de hoy te voy a contar rápidamente qué es lo que ha pasado y qué estoy viendo yo para la acción, además de hacer un análisis por comparables y por múltiplos para ver si la acción de Facebook está cara o barata y si es una oportunidad de compra. Sin más, empecemos con el video. De hecho, Meta no es la única acción que está cayendo tan fuerte en la bolsa. Por ejemplo, Netflix cayó 20% en un día por tener una desaceleración en el crecimiento de sus suscriptores. PayPal también ha caído 24% en el peor día de toda su historia. Pero así como hay empresas que están cayendo, también hay otras empresas que están subiendo. Por ejemplo, Amazon acaba de reportar sus ingresos y está creciendo más de 14% en After Hours, igual que Google lo hizo hace unos días. Pero seguro te estás preguntando qué está pasando. Hay que entender que el mercado hoy día está en una situación bastante incierta. Hay mucha volatilidad y mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. En el video pasado les contaba que habían 4 principales aspectos que estaban haciendo que el mercado esté así. Veámoslos. La primera, ha habido una alta presión inflacionaria. 2. Se está esperando en el último mes una fuerte subida en las tasas de interés. De hecho, había mucha especulación alrededor de todo este tema. 3. A los inversionistas les preocupaba la alta deuda que tenía Estados Unidos después de haber impreso tanto dinero en el último año. 4. Había y todavía hay un miedo de que la economía no esté lista para crecer a los mismos ritmos de antes, justamente por el punto número 1, que es la alta presión inflacionaria. Los precios están subiendo. Ahora que ya vimos un poco el contexto macroeconómico y hemos entendido que no solo es Meta la empresa que se está viendo afectada, sino también que hay otras empresas, veamos qué es lo que ha dicho el CFO. Para mí hay 2 mensajes claves. El primero es que hay una mayor competencia por el tiempo de las personas. Esto no solo es dentro del mismo Facebook, sino también en los competidores. Por ejemplo, los consumidores están migrando a plataformas como YouTube, a TikTok. Entonces, hoy día las plataformas, las redes sociales están compitiendo por el tiempo del consumidor. Y los hábitos de uso también están cambiando. Por ejemplo, esto es un reto para Facebook, porque hoy día los Reels no pueden monetizar tan bien como lo hacen dentro de Instagram, los Stories y el Feed. El segundo punto que para mí es muy importante es que toda la política de cambios que ha habido en Apple y en el iOS 14 le está impactando a Facebook directamente y a las empresas anunciantes. Pero de hecho hay que considerar que Facebook ya ha avisado varias veces en trimestres pasados sobre estos posibles riesgos y cómo es que esto le está impactando a la plataforma en sí y a toda la publicidad. Los otros puntos macroeconómicos, como la inflación, los problemas de la cadena de suministro, el impacto de tipo de cambio, para mí en realidad son problemas pasajeros, porque si nos enfocamos en el largo plazo, estos quedarán definitivamente en el olvido. Ahora, cuando pasamos a ver los números de la empresa, vemos que las ventas totales han crecido 20% al año. También han crecido sus costos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el ingreso neto termina cayendo. En el último trimestre versus el trimestre del año pasado ha caído 8% el ingreso neto, pero es entendible porque Facebook ha tenido que invertir mucho más en la adquisición de nuevos clientes por justamente todos los problemas que hemos visto macroeconómicos. Cuando vemos el detalle de los ingresos de Meta, vemos que ellos principalmente tienen 2 grandes familias, la familia de apps y los Reality Labs. La familia de apps vendrían a ser, como dice acá, Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp y otras plataformas un poco más pequeñas. Y el Reality Labs vendría a ser todo lo de realidad virtual, todo lo de realidad aumentada, todo el hardware, software y el contenido que están desarrollando para el metaverso. Estamos viendo que los ingresos dentro de la familia de apps principalmente vienen de todo lo que vendría a ser publicidad. Es el grueso del ingreso de Facebook. Los Reality Labs también generan ingresos. En este caso estamos viendo que están creciendo consistentemente en el tiempo. En los últimos 3 años han crecido considerablemente. Pero si vemos lo que genera de ingresos la división de Reality Labs sobre el total de los ingresos, todavía es una división de negocio bastante pequeña, no llega a pesar ni siquiera el 2% del negocio. Cuando a estas ventas le quitamos los costos de venta, vemos los ingresos o las pérdidas que puede tener cada división de negocio. Y estamos viendo que la familia de apps tiene efectivamente ingresos positivos y está creciendo también consistentemente en el tiempo. Y si vemos la división de Reality Labs, vemos que está perdiendo plata y está perdiendo bastante plata. Y aquí hay que tener un especial cuidado,
Porque lo más importante dentro de todo esto, si bien no sabemos si el metaverso y todo el Reality Labs va a ser de acá a 10, 20 años la principal fuente de ingreso, hoy día hay que tenerlo bien mapeado, porque lo más importante dentro de todo es que Facebook asigne bien el capital que tiene y que haga inversiones inteligentes con retorno a mediano y a largo plazo. Justamente para ver si es que la empresa debe invertir o no debe invertir en esto, nos podemos enfocar en entender cuánto efectivo tiene. Y aquí estamos viendo que tiene el efectivo y los equivalentes de efectivo, y también los marketable securities, que vendrían a ser instrumentos de inversión a muy corto plazo que básicamente se traducen en efectivo. En la suma de estos 16 más 31 tenemos 48. Y si dividimos entre los total activos que tiene la empresa, que son 165 billion, vemos que Meta tiene un efectivo de casi el 30%. De hecho, esto es bastante bueno y es por eso que la empresa puede invertir en desarrollar el metaverso. A la pregunta si debemos vender nuestras acciones de Meta, la respuesta en realidad es depende. Y aquí lo más importante de todo es entender cuál es la ventaja competitiva y esos fosos defensivos, esas altas barreras de entrada que tiene Meta. Para mí personalmente, los fosos defensivos, la ventaja competitiva y las altas barreras de entrada de Meta se mantienen bastante sólidas. Y eso lo podemos ver con justamente la cantidad de usuarios activos que hay al mes dentro de todas las plataformas de Meta. En este caso estamos viendo que están creciendo consistentemente en el tiempo y vemos que en el último trimestre versus los anteriores también están creciendo. Entonces eso para mí es un punto a favor. Ahora que ya vimos que Meta está creciendo sus ingresos, hemos visto que sí, efectivamente, sus costos están aumentando y que no ha tenido ganancias positivas en el último trimestre. Pero entendemos que esto es por un contexto macroeconómico y que el costo de inversión para esas ventas es un poco mayor. Vemos que los usuarios activos se mantienen, vemos que la empresa tiene efectivo, vemos que su ventaja competitiva sigue fuerte. La pregunta es ahora, ¿debemos invertir en la empresa o no debemos invertir? Lo que vamos a ver ahora es el Enterprise Value entre el EBIT, que básicamente es el indicador que mide el rendimiento de las ganancias. Es la división del valor de la empresa entre las ganancias antes de impuestos e intereses. Si este indicador está bajo, nos puede decir en teoría que la empresa está barata, y si está alto, nos dice que la empresa puede estar sobrevalorada o cara. Lo que debemos hacer siempre es no solo ver la empresa en sí, sino hay que hacer esta métrica comparable, es decir, comparar cómo está Meta en esta métrica entre sus competidores. En este caso vemos que Meta hoy día está en 13.4. Lo primero que vamos a hacer es agregar al competidor número 1, que es Google. Y vemos que Google está casi al doble, a 22. De ahí vamos a agregar a Tencent, que es la empresa china que también compite en todas las plataformas sociales. Es otro mercado, pero asumámoslo para ver cómo está hoy día en comparables. Vemos que también hoy día Meta, que vendría a ser Facebook, está bastante más barato que Google y que el mismo Tencent. Ahora, también podemos agregar otra red social, que es Match, esta red social para citas. Estamos viendo que también está a 41. Está bastante más cara porque, claro, es una empresa emergente que acaba de salir a bolsa hace poco. Me gustaría poner TikTok, pero lamentablemente no cotiza en bolsa, así que no es información pública. Y por último vamos a agregar a la otra red social que conocemos, que es Twitter, y vemos que también tiene un comparable bastante más alto. Ahora que ya vimos los comparables de la empresa y vemos que hoy día Facebook, Meta, está cotizando a un comparable mucho más barato que el resto de la industria, vamos a ver cuánto es que podríamos valorar la empresa rápidamente, claro, ¿no? Vemos en el estado de resultado que tenemos la ganancia por acción, el earnings per share. En este caso estamos viendo que en el 2020 era de 10.22 y en el 2021 es de 13.9. Esto es un crecimiento de 36%. ¿Cómo es que Meta lo va a hacer para los próximos años? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero ya, está bien, no asumamos un crecimiento de 36%, asumamos un crecimiento, seamos súper conservadores, de 15%. Entonces, vamos a multiplicar 13.99 por 1.15, primer año, segundo año por otra vez 1.15, terminaríamos con un earnings per share de 18. Ahora, una vez que tenemos este earnings per share de 18, lo que vamos a ver es el price to earning, que vendría a ser la relación entre el precio y las ganancias de la empresa. Si hay un price to earning alto, quiere decir que la acción está cara, y si hay un price to earning bajo, quiere decir que la empresa está infravalorada, barata. Como contexto, hoy día el price to earning del S&P 500 de la economía de Estados Unidos está alrededor del 26, y vemos que el price to earning
de Meta está en 17. De hecho, ha caído por la fuerte caída que ha habido obviamente en el último día, ¿no? ¿Cómo es que vamos a hacer? Ya tenemos el earnings per share de acá a 2 años, que está alrededor de 18.5. Lo que vamos a asumir es, hoy día Meta está complicado. Podemos hacer dos escenarios, multiplicar el earnings per share por 17.3 o multiplicarlo por un promedio que creemos que va a estar en los próximos años. Obviamente hay que hacer un análisis detrás, eso es simplemente para temas del video. Pero podemos multiplicarlo por 17 o podemos multiplicarlo por un promedio de 20, que de hecho 20 estaría en niveles del 2019 y sobre todo ni siquiera llega a los niveles en la pandemia, en marzo, cuando todo el mercado se cayó, la publicidad se paró, etc. Entonces yo diría que un escenario conservador podría ser asumir un price to earning ya, si quieren no de 22 que es de marzo, sino de 20. Entonces si multiplicamos 18.5 por 20 tendríamos un precio objetivo de 370. Hoy día cada acción está en 237, en 370 entre 237 nos daría un rendimiento de 56%. Si les gustó esta manera de valorizar, primero viendo los comparables y después por múltiplos, no se olviden de darle un like para yo saber que este video les está gustando. Pero antes de irse, no se olviden que lo más importante es la correcta gestión de riesgo y que ustedes entiendan bien el negocio completo, las ventajas competitivas, cuáles son los posibles riesgos, cómo lo va a hacer la empresa en la cara del futuro y que ustedes hagan la valorización por sí solos. Esta valoración ha sido bastante rápida y lo importante es que ustedes vean todo, hagan sus proyecciones de caja, vean los múltiplos, vean los riesgos y todo eso después lo trasladen en un precio. Como siempre se dice, lo más importante en inversiones es tener un pensamiento independiente. Nos estamos viendo en un próximo video. Un fuerte abrazo. Chao.